Buenas estudiantes de Biología 017 y damos inicio a nuestra primera unidad que tiene como título Naturaleza de la vida. En esta unidad vamos a tratar 4 temas interesantes. Un primer tema que tiene como título Diversidad de los seres vivos. Un segundo tema que se titula Características de los seres vivos. Niveles de organización en los seres vivos sería el tercer tema. Y en un segundo video vamos a tener conociendo la unidad de la vida. O sea, vamos a hablar en este sentido de la célula. Y si nos referimos a la diversidad de los seres vivos, podemos decir que la biología es el estudio científico de lo vivo o la vida en todos sus aspectos y manifestaciones. Como ciencia, la biología es un conocimiento racional, sistemático y también es falible, lo que significa que se fundamenta en el método científico con todos sus pasos. Esta última característica, la falibilidad, significa que los conocimientos en la biología no pretenden ser acabados, sino que están sujetos a cambios continuos en la medida en que se hagan nuevas observaciones y se reúnan otros hechos esclarecedores. En otras palabras, las proporciones de la biología no son dogmas, o sea, conocimientos tradicionales, sino que son aproximaciones al conocimiento de los seres vivos, de sus características, sus relaciones y su historia. Un caso demostrativo de esta dinámica de la biología es la clasificación de los organismos vivos, los cuales durante cientos de años, desde la clasificación de Aristóteles, que fue el primero que intentó clasificar a los seres vivos en la antigüedad, habían sido agrupados en tan solo 2 reinos, en los que podíamos encontrar el reino Plantae, o sea, las plantas, y el reino Animalia, que son los animales. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se comenzó a introducir cambio a esta clasificación con la propuesta de nuevos reinos. Los cambios se fueron proponiendo en la medida en que se hacían nuevos descubrimientos sobre las relaciones evolutivas de los seres vivos en la Tierra. Los estudios más recientes sobre la relación filogénica de todos los seres vivos se han realizado usando los recursos de la biología molecular, específicamente la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. En base a esto, la propuesta de clasificación general más aceptada hoy es la agrupación a todos los seres vivos en 3 grandes categorías taxonómicas que son llamados superreinos o ramas principales del árbol de la vida, denominados dominios, pero que ya este nombre cambió y son llamados eh, realmente superreinos. En la actualidad podemos decir que existen 2 superreinos, en lo que se encuentran el superreino procariota y también el superreino eucaria o eucariótica, que son clasificaciones de la vida a partir del tipo de célula que poseen cada organismo. Pero en sí, definir lo que es la vida es un poco complejo, incluso para nosotros los biólogos, debido a que este fenómeno de la vida tiene grandes complejidades que realmente dificultan lo que es la definición propia de la vida. Podemos decir que la vida realmente está clasificada por superreinos y que a su vez estos superreinos estaban representados por reinos vivientes. En la actualidad se conocen 7 reinos que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, en el superreino procariota está el reino bacteria y también el reino arquea. Con relación a las bacterias, podemos decir que son organismos unicelulares, procariotes y microscópicos en la mayoría de los casos.
y sus paredes celulares están compuestas por una sustancia conocida como péptidoglucano. Repito, es un dato interesante el péptidoglucano que diferencia a las bacterias de los demás grupos vivientes. Y podemos destacar que las bacterias juegan un importante papel ecológico como descomponedores, es decir, que degradan restos de plantas, animales y productos de desecho, creando fuentes de carbono, nitrógeno y de otros elementos. Otros son utilizados en el proceso de industrialización mediante la fabricación de queso, yogur, encurtidos, también colagria, entre otros. Y podemos decir que tienen aplicaciones biotecnológicas y también actúan en la transformación de materias, como es el caso de aguas cloacales, desechos radioactivos, derrames de petróleo, entre otros. Y un pequeño número de bacterias, muy poco, son causantes de enfermedades de plantas animales. O sea, estamos hablando de que son bacterias patógenas. Con relación al reino Arquea, que la gente en el pasado la confundió con bacterias, pero existe una gran diferencia entre el reino Arquea y las bacterias. En el segundo caso, o sea, en las arqueas, podemos decir que son organismos unicelulares, también son procariotes y microscopio, al igual que las bacterias, pero se diferencia en que no poseen péptidoglucano, que es la sustancia que aparece en la pared celular de las bacterias, y esto establece una diferencia entre ambos grupos. En este reino se encuentran organismos que viven en ambientes extremos, y estos organismos que viven en ambientes extremos son llamados extremófilos. Por ejemplo, está la arquea que viven en manantiales volcánicos y que pueden resistir temperaturas de 90 grados centígrados o más, y también bacterias que viven en zonas hidrotermales de profundidades marinas a 113 grados centígrados, en agua con un contenido de sal superior al agua de mar, y debido a ello utilizan en la producción comercial su, su adaptación para la fabricación de sal, eh, y otros grupos de bacterias que pueden vivir también en pantanos, en ciénegas, donde producen metano, que es el gas de los pantanos. Con relación al superreino Eucaria, podemos decir que está formado por los reinos restantes, en lo que están el reino protista, el reino, está el reino cromista, también el reino fungi, que son los hongos, el reino plantae, y por qué no, por último, el más evolucionado, el reino animal. Si hablamos de los protistas, podemos decir que son organismos eucariotes, o sea que sus células tienen núcleos unicelulares o pluricelulares. Esto significa que pueden tener una sola célula o varias células, relativamente sencillos estos grupos. En este reino se encuentran los protozoos, así como los mohos deslizantes y también los mohos acuáticos. Tienen una gran variedad estructural y funcional. Son fundamentales en el equilibrio ecosistémico de los seres vivos. Pueden actuar como o ser utilizados como alimento de otros seres vivos, como es el caso del Paramecium leulena, organismos que ustedes van a ver en el laboratorio. Lo que son fotosintetizadores, suministran oxígeno en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Otros son causantes de enfermedades, como es el caso del parásito conocido como la giardia, el Plasmodium, entre otros. Con relación al reino fungi, que son los hongos, podemos decir que son organismos eucariotes
heterótrofos, o sea que no son capaces de producir sus propios nutrientes, no realizan fotosíntesis, absorben sus nutrientes a partir de mecanismos de adaptación y sus células poseen pared celular de quitina, que es lo que los relaciona prácticamente con los animales evolutivamente hablando. Se producen por esporas y tienen gran importancia económica, como también médica y ecológica. Son descomponedores, forman simbiosis con raíces de plantas, ayudándolas a obtener minerales del suelo mientras se alimentan. Y otros son utilizados en la industria alimenticia, como la levadura. Algunos son comestibles, como es el caso de los champiñones y las trufas. Otros son patógenos, o sea que producen enfermedades, como los que se desarrollan en la cabeza, en los pies o en las uñas. Con relación al reino plantae, o sea, las plantas, podemos decir que son organismos eucariotes, pluricelulares, o sea que están formados por varios cientos de células y son también fotosintetizadores. Sus células poseen pared celular, que es una característica interesante de la célula vegetal. En este reino encontramos las plantas no vasculares, como es el caso de los musgos, las plantas vasculares, o sea que tienen xilema y floema, como es el caso de los helechos, los pinos y las plantas con flores. La mayoría de las plantas están adaptadas al ambiente terrestre, pero también existen algunas especies que son acuáticas y, en el caso más extremo, marino. Con relación al reino animalia, o sea, los animales, podemos decir que son organismos multicelulares o pluricelulares. Reconocer que también son eucariotes, que sus células tienen núcleo, y con una nutrición heterótrofa que necesitan del medio circundante, eso significa, para adquirir sus nutrientes. Es decir, que son consumidores al no poder elaborar sus propios alimentos. Son muy diversos y generalmente se utiliza su plan corporal, o sea, su estructura básica y diseño funcional del cuerpo para su identificación. En algunos casos su identidad no es muy obvia y puede presentarse a confusión, como las esponjas y los corales, de los cuales muchas personas creen erróneamente que son plantas, pero realmente son animales, y otros son identificados fácilmente como animales, por ejemplo, como un lagarto, mariposa, vaca, perro, y nosotros también, la especie humana. Con relación a las características de los seres vivos, como dijimos al inicio, podemos decir que la vida o lo vivo es lo más complejo que se conoce en el universo. Realmente un milagro de Dios. Es una forma de materia altamente organizada y definirla en una o dos frases es muy difícil. Pero más importante que una definición es conocer las propiedades o características que poseen los seres vivos y que nos permiten diferenciarlo de los entes no vivos. Estas propiedades son las siguientes. Está lo que es la organización, todos los seres vivos están organizados, realizan un metabolismo, también realizan homeostasis, pueden crecer, tienen procesos de irritabilidad, movimiento, se reproducen entre ellos, tienen procesos de adaptación y evolución. De tal manera que a continuación describiremos brevemente cada una de estas características. En relación a la organización específica, que fue una de las características que mencionamos anteriormente, podemos decir que todos los seres vivos están organizados en células. Esto es interesante. Todo lo que es vida tiene la representación de una o varias células, o sea, entra dentro de la clasificación de los organismos unicelulares
y pluricelulares. Pero la propia célula, que es la unidad funcional y estructural de la vida, tiene su organización interna específica. Muchas formas de vidas simples están formadas por una sola célula, que son llamados los organismos unicelulares. Otras están compuestas por miles de millones de células, que son llamados los organismos multicelulares o pluricelulares. En este caso, sus procesos vitales dependen de la coordinación entre las células que componen el cuerpo, las cuales pueden organizarse en tejidos, órganos y sistemas de órganos. Los organismos vivos adquieren y utilizan la energía a través de procesos químicos complejos que se realizan fundamentalmente dentro de las células. Estos procesos constituyen lo que conocemos como el metabolismo. Podemos decir que el metabolismo es el conjunto de actividades químicas que ocurren en el organismo, actividades biológicas, como es el caso de la nutrición, el crecimiento, la reproducción y la reposición de las moléculas que conforman la estructura celular, tisular y orgánica dependen de dicha característica. Y podemos decir que el metabolismo tiene dos fases interesantes en las que podemos encontrar como el anabolismo y el catabolismo. Estos temas van a ser tratados de manera mucho más específica en la unidad número 2. Los procesos metabólicos deben estar regulados para mantener la homeostasis, que es la siguiente característica de todos los seres vivos. Es decir, la capacidad de los organismos a conservar su medio interno con una composición estable. Para ello, los procesos metabólicos deben ser continuamente regulados para mantener un estado de equilibrio. Si una sustancia está en exceso, es necesario reducir o suspender su producción. Si declina la cantidad de energía, es necesario poner a la disposición de la célula nueva energía para realizar sus diferentes actividades. Y estas son características propias de lo que conocemos como la homeostasis. En el crecimiento biológico hay un aumento en el tamaño de las células individuales del organismo y o del número de las mismas. Es un proceso en el cual se incrementan las sustancias nuevas en el organismo y podemos decir que el aumento de tamaño de un individuo es una consecuencia de la división celular y de las actividades químicas intracelulares. Uno de los aspectos más impresionantes del crecimiento es que cada parte del organismo continúa funcionando mientras realmente se da este proceso de crecimiento. Los seres vivos responden a estímulos. Estos se definen como cambios físicos o químicos en el entorno interno o externo, como es el caso de la luz, temperatura, humedad, presión, contacto, competidores, parásitos, sonido, composición química del suelo, como también del aire y el agua. La capacidad de percibir y de responder a los estímulos se conoce como irritabilidad. La mayoría de los animales tienen movimientos muy obvios, como es el caso de caminar, correr, saltar, volar, reptar y nadar. Otros son sésiles, o sea que están sujetos a un sustrato en su estado adulto, es decir, que no pueden moverse de un lado a otro y viven fijos, como es el caso de las esponjas, los corales, unido a la superficie del fondo del mar o una roca, forma parte de esta dinámica. Las plantas responden a la luz, también a la gravedad, al agua y el contacto, aunque su respuesta no se aprecien con facilidad. En el citoplasma, que también ocurre el fenómeno del movimiento de la célula, sobre todo de la célula vegetal, ocurre un desplazamiento de la materia
eh, sobre todo la materia orgánica, y este fenómeno se conoce como ciclosis. Uno de los principios fundamentales de la biología es que toda vida procede de otra vida preexistente, y esto se cumple a través de una de las características fundamentales de los seres vivos, que es la reproducción, que no es más que la capacidad de producir organismos semejantes. Hay dos tipos de fundamentales de reproducción, en la que podemos encontrar la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual intervienen gametos o células sexuales. En esta participan normalmente dos progenitores, un individuo masculino que produce el espermatozoide y otro femenino que produce el óvulo. Esta reproducción implica la fusión de gametos o fecundación. En este caso, el nuevo organismo se desarrolla a partir del huevo, que es llamado cigoto. Podría considerarse como una de las excepciones a la participación de dos progenitores, el caso de organismos hermafroditas, que tienen en este caso una autofecundación. En la reproducción asexual no hay fusión de gametos, interviene normalmente un solo progenitor. Algunos tipos de reproducción asexual son la bipartición, la gemación, la esporulación y, por qué no, también la fragmentación. La adaptación, que es otra característica vital de todos los seres vivos, es el conjunto de características hereditarias que aumentan la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado. Las adaptaciones pueden ser estructurales, fisiológicas o conductuales, o una combinación de ellas. El grueso pelaje de los osos polares, por ejemplo, es una adaptación para sobrevivir en las temperaturas congelativas. Todo organismo biológicamente apto es, de hecho, un complejo conjunto de adaptaciones coordinadas. Con relación a la evolución, el conjunto de las adaptaciones resultan de la evolución, que no es más, cuando hablamos de evolución podemos decir que es la capacidad o propiedad que tienen los seres vivos de transformarse a través del tiempo. Desde que se originó en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, la vida no ha dejado de transformarse. Los fósiles constituyen la prueba más fehaciente del proceso evolutivo. El tercer tema que se trata en esta unidad son los niveles de organización en los seres vivos. ¿Y qué podemos decir? Bueno, que al observar los seres vivos podemos identificar en ello una jerarquía de organización en la cual se pueden distinguir varios grados de complejidad, y estos grados de complejidad son denominados niveles de organización. En cada nivel surgen características que no poseen los niveles inferiores que lo integran. Esto es lo que llamamos propiedades emergentes. El nivel de organización básico incluye átomos, moléculas, y este nivel se conoce como nivel químico. Los átomos son las unidades más pequeñas de un elemento químico que conservan las propiedades de dicho elemento. Los átomos, al combinarse, forman las moléculas. Las moléculas dan paso a lo que conocemos como las macromoléculas, que son las unidades propias de la vida desde el punto de vista químico. La interacción de los organismos entre ellos y con su ambiente forma niveles más complejos de organización, conocidos como niveles ecológicos de organización. El más simple de estos es el nivel de población, y cuando hablamos de población se conoce como población al conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área geográfica. Cuando diversos tipos de poblaciones habitan un área particular e interactúan entre sí, forman el segundo nivel de organización ecológica, que se conoce como comunidad. Las poblaciones que integran la comunidad interactúan entre sí y con el ambiente abiótico, o sea, lo que no tiene vida,
originándose el nivel de ecosistema. Finalmente, el nivel ecológico de organización más complejo que se reconoce es la biosfera, que está integrada por todos los ecosistemas de la Tierra. En los organismos pluricelulares o multicelulares, como también se le conoce, las células se asocian y forman el nivel de tejidos o nivel tisular. Un tejido es un conjunto de células adaptadas para una función común y que tienen un mismo origen. En los organismos complejos, los tejidos se asocian, originando el nivel de órgano, y los órganos forman sistemas de órganos, y estos sistemas de órganos dan paso a la formación de un individuo. De tal manera que cuando hablamos del nivel de organización biológico, el nivel más bajo biológico es la célula. Las células se asocian entre sí y dan paso a la formación de tejidos. Los tejidos dan paso a la formación de órganos como un hueso, el corazón, entre otros. Estos órganos con funciones similares dan paso a la formación de sistemas de órganos o aparatos, y el conjunto de todos los aparatos dan origen a lo que conocemos como un individuo. De tal manera que esta es la clasificación biológica y es la que más estudiaremos en esta asignatura a lo largo de este semestre. Así que ha sido un placer que hayan puesto en práctica cada uno de estos conocimientos que fueron plasmados en esta unidad. Y lo que quede es simplemente que ustedes puedan realizar un ensayo de lo que trata este video para que podamos establecer discusiones dentro del aula de estudio. Así que pasen buenas. Le habló su profesor de biología, Víctor de la Rosa, y será hasta un próximo video. Muchas gracias.